Bueno, al fin este tema del colesterol bueno o HDL, ¿qué? ¿Es bueno si lo tengo muy alto? ¿O al fin es malo si lo tengo muy alto? ¿Es muy malo si lo tengo bajito? ¿En cuánto lo debo tener entonces? En este episodio quiero aclararte este tema porque es supremamente importante, ya que vengo viendo errores, principalmente por parte de nosotros los profesionales de la salud, pero que a ti como persona te están haciendo tomar malas decisiones y dejando pasar situaciones que pueden acabarte la vida. Bienvenidos, este es un episodio muy interesante para mí. Voy a irme tomando un buen café durante todo este episodio porque realmente quiero disfrutar de esta conversación con ustedes. Y es que es un tema muy, pero muy importante porque cada vez vengo viendo más común. Esto es desde hace tiempo, la verdad, que los profesionales de la salud le decimos a los pacientes, sobre todo cuando son más bien jóvenes, que vienen con un examen de sangre que demuestra que sus colesteroles están muy altos, pero encuentran el HDL también alto, en valores por encima de 60, 70, entonces le decimos o le han dicho a mis pacientes que tranquilos, que todo este otro colesterol, el malo, el colesterol total, el HDL, se neutraliza y que no hay problema porque tiene el HDL en valores altos. Esto, como vas a ver y te voy a explicar, no es tan cierto, pero es importante que comprendas algunas cosas de cómo funcionan estos colesteroles en nuestra sangre, porque es que si no, no vas a entender por qué tenerlo muy alto es tan malo como tenerlo tan bajo. Entonces quédate que vamos a desarrollar esto en las siguientes secciones de este video. Primero, expliquemos entonces cómo funcionan los colesteroles en nuestra sangre. Cuando tú comes un alimento que estimula la producción de colesterol en nuestro cuerpo, ese alimento puede ser un alimento lleno de grasa, también puede ser un alimento lleno de proteína o también puede ser alimentos llenos de azúcares añadidos o carbohidratos simples. Todos estos entran al cuerpo y estimulan la producción de grasa. ¿Por parte de quién? De nuestro hígado. Entonces esa grasa se va a ir a circular por todo el cuerpo porque esa grasa trata de llevar energía a todos los órganos del cuerpo. Mi cuerpo necesita tener un carrito, un bus donde viajan hacia las otras partes del cuerpo esas grasas que acaba de producir mi hígado inducido por lo que acaba de comer. Esas grasitas o carritos que transporta el colesterol se llaman LDL, VLDL, IDL y son unos transportadores llamados técnicamente lipoproteínas que lo que van a hacer es eso, transportar las grasas hacia todas partes de nuestro cuerpo. Pero resulta que después de que las grasas llegan a ser utilizadas o a estancarse en otros segmentos de todo tu cuerpo y de tus sistemas, ellas deben volver al terminal de transportes. Acuérdate dónde se empezó a originar todo, en el hígado. Allá mismo deben regresar todas esas grasas. Entonces mi cuerpo crea otro carrito, el bus de regreso, que se llama el HDL. Esto es importante que lo comprendas por lo que te voy a explicar a continuación, pero recuerda, el HDL es ese carrito o lipoproteína que produce mi cuerpo para devolver todas las grasas que se fueron hacia los órganos, devolverlas hacia la terminal de transporte que es mi hígado, con el fin de ser expulsado de mi cuerpo porque probablemente ya esté sobrando o ya no esté en buenas condiciones esas grasas para ser utilizadas. ¿Qué es lo que ha pasado entonces en los últimos años? Incluso por allá en los años 90 nos dimos cuenta que probablemente las personas que tenían alto ese carrito de regreso, el HDL, para traer grasa hacia el hígado y que mi hígado lo expulsara, pues era bueno, porque vimos que las personas cuando tenían el HDL alto, pues se infartaban menos o les daban menos derrames cerebrales o enfermedades asociadas a tener los colesteroles altos. Y es apenas lógico pensarlo, pues porque si tengo un carrito que me está trayendo de vuelta las grasas para que sean expulsadas, pues cuanto más alto lo tenga, es mejor. Sin embargo, este mito o esta creencia, que hasta ese momento lo mejor que teníamos en la ciencia era lo que sustentaba, en los últimos 10 a 15 años ha venido siendo totalmente revalorado. Y ha sido revalorado ¿por qué? Porque nos hemos venido encontrando pacientes que, aunque tienen el colesterol HDL, o sea el carrito de transporte de retorno, muy alto, también se infartan. Entonces hemos tratado de comprender por qué sucede esto y es lo que te voy a explicar a continuación. Resulta que hemos descubierto que ese carrito de regreso, el HDL, es la mayoría de las veces una respuesta de mi cuerpo directamente proporcional a qué tantos colesteroles malos tengo.
Dicho de otra manera, si tengo muy altos los colesteroles malos que van a mi cuerpo, pues obviamente hay un exceso de grasas en los órganos de mi cuerpo y hay que producir más carritos para traerlo de vuelta. Entonces hemos visto que la mayoría de veces el HDL se aumenta porque están altas las otras grasas malas dentro de mi cuerpo, y esto no va a neutralizar el efecto de las grasas malas. Lastimosamente, ese retorno, esa vía de retorno por medio del HDL es insuficiente para neutralizar del todo lo que las grasas malas ya fueron y generaron en mis arterias, en mis órganos, en el tejido adiposo, que es la grasa que yo tengo. Entonces hemos visto que esto es lo primero que explica esta situación. Y lo segundo es que tal vez de las únicas maneras efectivas de que aumente el colesterol HDL, que trae de regreso los lípidos hacia nuestro terminal, es el ejercicio, y el ejercicio de endurance o de larga duración. Trotar, correr, caminar a paso rápido, nadar. ¿Por qué? Porque resulta que como mi cuerpo en medio del ejercicio usa grasas, los músculos, los órganos, esas grasas ya quedan, digamos, utilizadas y deben ser mandadas de retorno para que sean expulsadas, pues porque ya fueron utilizadas durante el ejercicio. Entonces el ejercicio hace que aumente ese carrito de retorno, el HDL. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decirles con esto que tal vez por allá en los años 90 nos encontramos que las personas que tenían alto el HDL se infartaban menos, no necesariamente porque tuvieran el HDL alto como por arte de magia, sino porque era un indicador indirecto de que estas personas hacían mucho más ejercicio que las que no y tenían el HDL más bajo. Entonces esto pudo ser un factor confusor que nos hizo comprender como que el HDL por sí solo era una maravilla, pero no entendíamos muy bien lo que hoy sabemos, que son los mecanismos que hacen que aumente el HDL. Asimismo, tener bajo el HDL en presencia de los otros colesteroles altos es un problema terrible, porque definitivamente por alguna cuestión que ya está tan deteriorado tu sistema, tu metabolismo, ya tu cuerpo no está siendo capaz de producir carritos que traigan de regreso ese colesterol malo que fue a todas partes del cuerpo. Entonces tenerlo muy bajo también es un desastre, es algo muy malo para tu corazón y es un problema aparte. Por eso no debo pensar que todo lo que expliqué anteriormente quiere decir que debo tener el HDL bajo, no, para nada, sino que tenerlo bajo es un problema adicional a tener los colesteroles altos. Y entonces, ¿cuánto es lo normal? Miren, aquí voy a colocar una gráfica muy interesante de un estudio recién publicado, pero así hay muchísimos como este, que incluso voy a dejarlos referenciados en la descripción de este video, que también es un capítulo para mi podcast. Miren, parece que tanto en hombres o mujeres, para redondearlo, lo ideal del HDL es que esté entre 50 miligramos decilitro y 70 o máximo 80 miligramos decilitro. Por eso ve a revisar tus exámenes. Si lo tienes por debajo de 50, francamente quiere decir o que tienes una enfermedad metabólica muy avanzada que te está afectando la forma como tu cuerpo produce carritos para traer de regreso las grasas, o no haces la actividad física apropiada para poderlo producir. Y si lo tienes por encima de 70 u 80, definitivamente debes ir a estudiar con tu especialista la posibilidad de que tienes los otros colesteroles exageradamente alto, y este HDL es una respuesta fisiológica de tu cuerpo tratando de salvarse de todos los efectos que le está produciendo tener ese LDL, ese otro colesterol total allá pegado, metido en esos órganos. Así que, para finalizar este video, entonces, el HDL es una grasa buena en mi cuerpo, pero que tiene unos mecanismos que nos hace entender hoy en día mucho mejor a lo que entendíamos hace unos 20 años, y sabemos entonces que tener el HDL en un rango entre 50 y 70 o máximo 80 es lo ideal, ya que por todo esto que comprendemos sabemos que si lo tienes muy bajo es una catástrofe, pero si lo tienes muy alto, por encima de 80, ya también estás teniendo un muy alto riesgo cardiovascular, tanto como si lo tuvieras bajo. Por eso debes asistir y no quedarte tranquilo o tranquila, ni lastimosamente creer en ese profesional de salud o cualquier otro, el coach, el entrenador, el nutricionista, que te esté diciendo que todo está bien, que tranquila, que no hay problema porque tienes tu HDL alto y que eso neutraliza a los malos. No más con ese cuento, por favor. Gracias
Gracias por haberte quedado hasta acá. Recuerda que el lanzamiento de mi libro es el 19 de abril en la Feria del Libro Filbo 2024 en Bogotá, Corferias Gran Salón F, viernes 19 a las 5:30 de la tarde. Lo podrán obtener comprándolo con nosotros directamente a través de nuestras líneas de contacto, y en unos meses, un par de meses, estará disponible en todas las librerías de nuestro país, y en ebook estará disponible a nivel del mundo entero. Gracias por haberte quedado conmigo hasta el final. Espero también hayas compartido conmigo un buen café. Recuerda comer para vivir y sonreír. Esto es Casamed, no son mis gustos, es la tendencia de la mejor ciencia disponible en el mundo. Los quiero mucho, soy el doctor de las frutas. Cuídense, chao.